Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a desentrañar qué pasa realmente en el cerebro de alguien cuando se deja de insistir. Y ojo, esto no es solo una cuestión de sentimientos heridos, ¿eh? Es un evento neurológico, uno que es tan predecible que casi parece estar programado en nuestro cerebro. Y esta idea es la clave de todo. Cuando alguien se va, no es que solo lastime, va mucho más allá. Lo que hace es disparar una auténtica crisis de supervivencia en el sistema nervioso. Pensemos en esto un segundo. El cerebro no lo interpreta como una simple tristeza, sino como una amenaza real, un peligro para la existencia misma. Entonces, ¿dónde empieza todo? ¿Cuál es el detonante? Es un único y poderoso acto, el abandono. Ese momento de separación es la chispa que enciende una crisis interna profundísima, y ahora vamos a ver exactamente cómo sucede. Miren, en el instante en que una persona se aleja, en que pone un límite y dice «hasta aquí», es como si una alarma primitiva sonara a todo volumen en el cerebro de la otra persona. Es una señal de alerta que ignora por completo la lógica, la razón, todo. Y claro, esa alarma primitiva no se queda en una simple advertencia. Para nada. Lo que hace es desencadenar una reacción en cadena, una crisis neurobiológica que se desarrolla de forma casi automática. Ahora, vamos a desglosar esta secuencia, paso a paso para que se entienda bien. Lo más fascinante es la secuencia casi mecánica que se pone en marcha. Todo arranca con la ruptura. Y ¡pum! Inmediatamente los mismos centros de dolor físico del cerebro se activan, como si la persona se hubiera golpeado de verdad. De ahí se pasa la obsesión, esa necesidad compulsiva de revisar el teléfono, de buscar contacto. Y finalmente a una negociación interna, a esa búsqueda desesperada de cómo revertir lo que acaba de pasar. Toda esta reacción tan abrumadora, tan emocional y física, tiene un nombre científico. Hay un concepto central que lo explica todo. Se le conoce como crisis neurobiológica, y es básicamente un estado en el que el cerebro se inunda de cortisol, la hormona del estrés, activando la famosa respuesta de lucha o huida. En esencia, el cuerpo reacciona a la pérdida de una persona como si estuviera enfrentándose a un depredador, así de intenso. Pero la crisis de cortisol no es el único factor en juego. Hay otro principio psicológico que amplifica este dolor, que hace que la pérdida se sienta exponencialmente peor de lo que la lógica nos diría. Y es la aversión a la pérdida. Se trata de un sesgo cognitivo que nos dice que el dolor de perder algo es el doble de potente que el placer de ganarlo. Por eso, el cerebro no registra la ruptura como una simple pérdida, sino como una amenaza existencial que debe ser combatida a toda costa. Así que tenemos un cerebro en plena crisis, luchando contra una pérdida que percibe como una amenaza mortal. ¿Y qué hace para intentar manejarlo? Activa un mecanismo de defensa muy particular. Empieza a reescribir el pasado. Este mecanismo es la idealización. La mente actúa como un editor de cine profesional, corta todas las escenas malas, las discusiones, los problemas y deja solo los momentos más bonitos. Se crea una versión perfecta y distorsionada del pasado, lo que, por supuesto, hace que la pérdida en el presente se sienta aún más catastrófica. Y aquí llegamos al punto crucial de todo esto. La respuesta tan intensa que vemos no es necesariamente por amor. Se trata de un miedo ancestral, uno que está profundamente arraigado en nosotros. El miedo a ser expulsado de la tribu, a quedarse solo y vulnerable. Todo esto nos lleva a la lucha interna final, a ese conflicto entre lo que la persona siente que está pasando y lo que realmente está ocurriendo a un nivel puramente biológico. Y aquí vemos el choque de dos realidades. En la superficie está la percepción, un acto de profundo amor, una lucha por la relación. Pero por debajo, en la sala de máquinas biológica, la realidad es otra. Un miedo primitivo al abandono, un instinto de supervivencia que está trabajando a toda máquina, totalmente descontrolado. Y mientras todo esto sucede, la persona que se fue simplemente mantiene un muro. Su límite es firme. Esto crea una asimetría total. Una persona está viviendo una crisis neurobiológica de vida o muerte, mientras que la otra simplemente está sosteniendo un límite que consideraba necesario. Esto nos deja con una última reflexión. Si este dolor tan intenso es en el fondo una alarma de supervivencia diseñada para protegernos, ¿en qué punto exacto deja de cumplir esa función protectora y comienza a convertirse en una trampa? Una trampa que nos impide sanar y sobre todo avanzar.